tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro webinar anterior, donde presentamos los resultados del segmento residencial, van a poder un poco comparar los análisis desde el punto de vista de la paridad de red, en especial los resultados económicos para cada uno de los mercados y cómo cambia si en vez de analizar el segmento residencial, un consumidor que paga la tarifa eléctrica con el IVA y se instala un sistema fotovoltaico de 3 kilovatios, en comparación con una pequeña empresa, un comercio que paga la tarifa comercial de electricidad y que se instala un sistema que nosotros asumimos tiene un tamaño de 30 kilovatios. Bueno, primero, brevemente presento nuestra empresa Clarion. Nosotros ofrecemos distintos servicios de consultoría estratégica y consultoría regulatoria, así como asesoramiento financiero. Estamos... perdón por la interrupción, no vemos tu presentación, ¿sería tan amable de ponerla en pantalla? Ay, sí, un momentito, perdona que... Te agradezco. Hoy tuvimos un problema técnico, pero a partir de ahora compensaremos, porque es muy interesante. A ver. Ahí estamos. Perfecto, ya vemos. Gracias, María. De nada, gracias a ustedes. Bueno, empiezo de nuevo. Vamos a presentar nuestra empresa, Clarion. Como pueden ver en la transparencia, nosotros ofrecemos servicios de consultoría regulatoria, consultoría estratégica, asesoramiento financiero, asesoramiento en proyectos multilaterales y servicios de información, tales como es el estudio que vamos a presentar hoy, el Grid Parity Monitor, el Observatorio de la Paridad de Red Fotovoltaica. Estamos presentes en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Vale, comenzamos. Bueno, quizás algunos de ustedes no estuvieron en nuestra charla pasada y no están familiarizados con el concepto de la paridad de red. La paridad de red es el momento a partir del cual es más atractivo para el consumidor consumir su propia electricidad fotovoltaica autogenerada en vez de comprarla a la compañía eléctrica. Entonces nosotros lo que hacemos es comparar la evolución del coste de electricidad de la red con el precio de cada kilovatio hora fotovoltaico generado por nuestro sistema. Esto lo hacemos con el parámetro conocido como el COE, que ahora presentaremos. El estudio, el Grid Parity Monitor, analiza la paridad de red en varios mercados. Para el segmento comercial hemos incluido no solo México, sino también Brasil, Chile, España, Italia, Francia y Alemania. Tal como les comenté, nosotros asumimos que el tamaño del sistema equivale a 30 kilovatios pico y lo comparamos con las tarifas comerciales en cada uno de los países. Luego recopilamos datos reales del mercado, en particular los datos de instalación de los sistemas fotovoltaicos y todos los costes los consideramos después de impuestos, que como ahora veremos es muy relevante cuando hablamos de un consumidor comercial. Tenemos diversos patrocinadores como Sun Edison, Gesternova, BayWa, Trina Solar e Ingeteam. Luego, varias asociaciones socias de cada uno de los países analizados nos apoyan y colaboran con nosotros, aparte del European Copper Institute. De acuerdo. El LCOE, que es el coste nivelado de la energía, se refiere al coste teórico y constante de la generación de electricidad fotovoltaica durante toda la vida útil del sistema. Entonces, lo que nosotros hacemos es considerar no solo la inversión inicial, sino también todos los costes operativos y el efecto fiscal de la inversión. Por ejemplo, el escudo fiscal que resulta de la amortización del sistema fotovoltaico,
que tiene un impacto positivo en nuestro análisis, ya que reduce el coste nivelado de la electricidad. Como pueden ver en la fórmula resultante del LCOE, que bueno, parece un poco confusa, pero simplemente lo que quiere decir es que los parámetros más relevantes son la inversión inicial, los costes operativos después de impuestos, luego el escudo fiscal gracias a la amortización, y todo esto dividido por la energía fotovoltaica que se genera a lo largo de la vida útil de la instalación fotovoltaica. Este parámetro, el LCOE, se mantiene constante durante toda la vida útil de la instalación y, por lo tanto, si lo vamos a comparar con el precio de la electricidad de la red, tenemos que estimar futuros incrementos en el coste de la electricidad que le compramos a la compañía eléctrica. Básicamente, esto es lo que ilustramos en esta transparencia. Si nosotros analizamos el LCOE de la tecnología fotovoltaica en su conjunto y el precio de la electricidad a lo largo del tiempo, vemos cómo el LCOE va decreciendo porque estamos analizando distintos sistemas fotovoltaicos instalados a lo largo de los años que hemos puesto como ejemplo en esta transparencia. Pero si luego vemos el gráfico de debajo, estamos comparando el LCOE específico de un sistema instalado en el año 2012 con respecto al precio de la electricidad. Simplemente el mensaje que queremos remarcar es que es importante considerar que el precio de la electricidad de la red puede ser que incremente en un futuro, mientras que el LCOE se mantiene constante a lo largo de la vida útil del sistema. Los resultados del análisis muestran que aquellos países mejor posicionados para el autoconsumo son Italia, Alemania y México. Luego tenemos casos más paradigmáticos, como podría ser España, que está en paridad de red, pero el apoyo regulatorio no incentiva el mercado, y otros países como Brasil, que tienen un apoyo regulatorio que fomenta, es suficiente para fomentar el autoconsumo, pero no se encuentran en paridad de red en este momento. Pasando a Brasil, lo que vemos es que la tarifa estándar no es lo suficientemente alta como para permitir que haya paridad de red en Salvador, donde realizamos el análisis. Sin embargo, el reglamento de medición neta presente en el país parece una medida eficiente para apoyar este tipo de sistemas, porque lo que permite es aquellos kilovatios hora excedentes del sistema fotovoltaico, inyectarlos a la red y autoconsumirlos posteriormente. En el caso de Chile, bueno, este es un caso similar al caso de Brasil, en particular El Salvador. Hemos tomado también una ciudad con irradiación atractiva como es Copiapó, pero de todas maneras la tarifa eléctrica es baja en comparación con el precio de la electricidad, el precio de la energía fotovoltaica generada. Lo que está pasando en Chile, ahora mismo hace unas semanas, el código técnico de la regulación de net billing ya fue publicado. Entonces, hay que analizar a ver si esta regulación es suficiente como para fomentar el mercado. En México, vemos que si analizamos la tarifa 2, que es para consumidores con potencia contratada inferior a 25 kilovatios, ya hay paridad de red. En cambio, si analizamos la tarifa 3 o la tarifa OHM, vemos que a fecha de este estudio
no serían lo suficientemente altas como para permitir que haya paridad de red para estos consumidores. La regulación de medición neta en México es bastante innovadora porque, bueno, no solo te permite tener un crédito energético equivalente a los excedentes inyectados, sino que también permite lo que se llama la agregación de contadores. Por ejemplo, en un bloque de viviendas, en un edificio, podemos instalar un sistema fotovoltaico de 30 kilovatios y cada vivienda puede consumir una parte proporcional de la energía generada. Si pasamos a Francia, en el caso de Marsella, que también es una ciudad con irradiación relativamente alta para el país, tampoco habría paridad de red. Y aparte de que desde el punto de vista económico parece que no es atractiva la fotovoltaica, lo que sucede en Francia es que la regulación tampoco apoya el autoconsumo fotovoltaico. Lo que sucede es que la tarifa que remunera los kilovatios hora que los consumidores pueden inyectar a la red es superior al precio de la electricidad de la red. Por lo tanto, el autoconsumidor o el consumidor de energía con su panel fotovoltaico tiene más incentivo de inyectar la electricidad fotovoltaica a la red que de autoconsumirla. Pasando a Alemania, es muy importante notar que a pesar que los datos de irradiación son inferiores a las ciudades que acabamos de presentar, aquí sí hay paridad de red completa. Por un lado, los precios de instalación en Alemania son muy competitivos. Y por otro lado, las tarifas eléctricas son lo suficientemente altas como para garantizar una paridad de red completa. Luego, si analizamos la otra cara de la moneda, como nosotros llamamos siempre a lo que es la regulación, que en muchos casos es indispensable para fomentar el mercado, vemos que la regulación alemana es eficiente porque remunera los excedentes fotovoltaicos a una tasa menor al precio de la electricidad de la red. Y de esta manera se fomenta un ratio de autoconsumo instantáneo máximo. Luego también es importante comentar que recientemente en Alemania han aprobado el pago de las subvenciones que permiten remunerar a los sistemas fotovoltaicos que correspondían a la parte variable de la electricidad, también para los kilovatios hora autoconsumidos de nuestro sistema fotovoltaico. Esto lo que genera es que, por un lado, los costes fijos, como pueden ser los apoyos regulatorios, estén siendo incurridos por todos los consumidores, tanto por los autoconsumidores como por los consumidores de energía que no tienen sistemas fotovoltaicos, pero por otro lado lo que hace es reducir el atractivo del autoconsumo. Pasando a Italia, este es otro caso donde la paridad de red es una realidad indiscutible. Este mercado también es muy maduro, por lo tanto los precios de instalación son muy competitivos y por otro lado los precios de electricidad también son lo suficientemente altos como para garantizar la paridad de red completa. Luego, en Italia tenemos el cambio impuesto que también remunera los excedentes, aunque a un valor bastante inferior a lo que es el precio de la electricidad. Y bueno, y se sabe que ya hace tiempo que hay debates acerca de la continuidad de la regulación y los requisitos para poder acogerse a los distintos programas.
Pasando a España, si analizamos Canarias, en particular Las Palmas, vemos que hay paridad de red, aunque si comparamos la tarifa punta de la electricidad con el precio de la energía fotovoltaica, sería una paridad de red completa. En cambio, si comparamos con la tarifa Valle, sería una paridad de red parcial. Sin embargo, aquí hay que apuntar que generalmente nuestra generación fotovoltaica coincide con la tarifa punta. Por lo tanto, sería esa comparación la más relevante. Luego, si analizamos la regulación, a pesar de que el autoconsumo es legal en España, no hay ningún tipo de compensación por los excedentes energéticos inyectados a la red. Y las conclusiones principales del estudio son que la paridad de red para el sector comercial se ha alcanzado en los principales mercados. Los resultados muestran que el parámetro que impulsa en mayor medida la paridad de red es la reducción de los precios de instalación de los sistemas. Sin embargo, en algunos casos es el precio de la electricidad de la red el que se ha visto reducido, por lo cual está impidiendo la competitividad de la energía fotovoltaica. Luego, hay que resaltar una vez más que es necesario para la creación del mercado apoyo gubernamental. Los países mejor posicionados en este sentido son Alemania, Italia y México. Y luego ya hemos comentado que en países como Alemania o España últimamente hubo una serie de debates respecto a los costes fijos para mantener la red o para subvencionar, como sería el caso de Alemania, a la energía fotovoltaica, que tienen que ser apoyados por no solo los consumidores de electricidad convencional, sino también los autoconsumidores. Y es por ello que en Alemania han extendido el impuesto del EEG también para la proporción de autoconsumo. En España, además, se habló de un peaje de respaldo para cubrir los gastos de la red. Sin embargo, eso no fue implementado. Hoy en día no está siendo implementado, aunque lo que puede producir es miedo en la población. Para terminar, nosotros los estudios del Grid Parity Monitor los actualizamos periódicamente. Por eso, ustedes, si entran a la página web de leonardoenergy.org y si quieren poner sus datos de contacto, podrán recibir alertas de cuando actualizamos los diversos estudios. Este es nuestro segundo webinar y hemos hablado del sector comercial, pero en un webinar anterior hablamos del sector residencial y en un webinar posterior hablaremos del segmento Utility Scale. Finalmente, estamos abiertos a todas las preguntas que pueden tener. Muchas gracias. María, muchísimas gracias por tu participación. Empecemos con la sesión de preguntas y respuestas.